El Destape Podcast presenta... Mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Humor en Serio, un podcast donde converso sobre humor con personas que no se dedican al humor. Tamara Tenenbaum es licenciada en Filosofía, docente y escritora. Tamara, ¿para qué sirve el humor? A ver, no, yo creo que no sirve para nada. Igual yo soy muy fanática de las cosas que no sirven para nada. Estoy muy a favor de las cosas que no sirven para nada. O sea, por un lado, quiero defender una parte de esta idea y después la voy a contraargumentar. O sea, quiero defender que no sirva para nada en el sentido de que yo creo que el humor, cuando se vuelve pedagógico o incluso comunicacional, pierde muchísimo, ¿no? Yo creo que eso a veces pasa cuando, ¿viste cuando ves un humor político que no es gracioso? Que es tipo el 90% del humor político. Y es como, ya entendí, sos progre. Y como, si sirve para vehiculizar como una idea muy clara, ahí hay algo que se pierde. Me parece que por eso defiendo esta idea de que no sirva, que trabaje con lo que no sirve, con el exceso de sentido. Igual, por otro lado, también quiero defender que sí sirve para pensar, justamente para decir cosas que es difícil decir cuando uno trata de decir, que es difícil justamente cuando uno está comunicándose en el sentido más lineal, cosas que no se entienden de otra manera. Para mí esa es la clave del chiste, que no se puede explicar un poco, ¿no? Que tiene un sentido que no se puede explicar, sirve para vehiculizar sentidos que de otra manera no se dicen, porque hablan de cosas que están en las fronteras, no solo en las fronteras de lo correcto o algo así, sino en las fronteras como de, no sé, como de lo pensable en el sentido más lineal. En ese sentido podríamos decir que sirve, pero para mí justamente sirve porque puentea la pregunta de las cosas que uno usa porque sirven para algo, para comunicar una idea política o para enseñar algo o algo así. Ponele. No, pero ¿y se podría hacer como un paralelismo con la poesía o con la literatura, digamos? Exactamente, yo lo pienso desde ese lugar. La poesía no sirve para nada, ¿no? Es muy importante que no lo haga. Hay una frase que ya repiten todos los poetas, que esta frase de algún poeta argentino. O sea, Mayral siempre dice que alguien la dice, y yo nunca me acuerdo quién, entonces yo digo que la dice Mayral, que es que la poesía no se vende porque la poesía no se vende, ¿no? Y un poco es eso. Es como, no sirve, o sea, no sirve para nada. No se vende justamente porque no sirve para nada. Y me parece que en ese sentido como hay algo de la exploración de las posibilidades del lenguaje más allá de la comunicación, que van más allá de la idea de yo te transmito algo a vos. En ese sentido yo creo que el paralelismo con la poesía y la literatura es total y de hecho incluso en géneros que son como puramente humorísticos, ¿no? O sea, más allá de que en la literatura que yo consumo en general muchas veces hay mucho humor, quizás no del que te reís así a carcajadas, pero a veces me ha pasado, te puede pasar. Pero además, yo incluso en géneros que son como puramente humorísticos, como un stand-up que está bien hecho, en general para mí si está bien hecho es porque hay algo de literatura y porque hay algo que va más allá de el mecanismo del chiste, me parece a mí. Quizás me pasa a mí como que ya cada vez me río menos con el concepto de chiste más clásico, y yo creo que eso les pasa también incluso a los humoristas, ¿no? Pensemos como antes de su cancelación, los últimos monólogos, ¿viste? De los de Louis C.K., que Sí. eran cada vez como más literarios, eran cada vez más ficcionales, ¿no? Como todo eso que armaba como con siempre me acuerdo del bebito en el aeropuerto, ¿viste? Que hace como un chiste larguísimo sobre estar en un avión y hay un bebé que empieza a hablar y digamos como que cada vez hacía más construcción de ficción, como que la cosa del mecanismo del chiste observacional claramente había quedado gastado. Y yo veo esto con muchos humoristas que están yendo cada vez más hacia la ficción. Y eso me parece súper interesante y que está ganando mucho. Y me parece también como una respuesta bastante interesante a un género que muchos le echaban la culpa a la corrección política, que puede ser, pero que también estaba estancado porque había agotado sus formatos, me parece a mí. Me quedé pensando con algo que decías de que ya no te causa gracia tanto como la estructura del chiste clásico, y pienso en los cuentos tuyos, de Nadie vive tan cerca de nadie, que yo lo que notaba, y ahí pensaba lo del chiste, es que muchas veces el chiste tiene remate, y la mayoría o casi todos los cuentos tuyos no tienen un desenlace o un remate observable claramente, digamos que vos decís, bueno, como una canción con un redoblante, ¿no? No, claro, es más del fade out. Claro, totalmente, es esa diferencia. Sí, me pasa un poco esto, como que hay algo del remate que el remate es el cierre del sentido, ¿no? Y es como,
esta situación a donde iba, acá venía. Y a mí en la literatura y en el humor también creo, me pasa eso como, o sea, yo eso lo hago a propósito y lo hago muy deliberadamente. De hecho, a veces me pasa con editores que me dicen, bueno, no hace falta que siempre sea así, porque a veces hay un remate que está buenísimo y lo tenés que usar, no está mal. Pero a mí me pasa mucho eso, que me gusta como que las cosas se deshagan porque siento que ahí queda algo del sentido como más abierto. Y lo mismo me pasa con los chistes, ¿viste? Como que si vos venís como en algo que es gracioso y me hace el remate, bueno, ahí terminamos. Pero ¿viste cuando estás escuchando eso, por ahí algo, o un monólogo, o leyendo algo que es gracioso pero no tiene el remate, que entonces la risa como que nunca llega del todo pero nunca termina, como nunca explota pero nunca termina. Estás como en ese mood de me estoy riendo hace un rato largo de algo que aparte no sabría cómo explicar, pero me gusta eso, sí, claramente es una búsqueda que me interesa en la literatura y evidentemente tiene que ver con lo que me da risa también. Sí, también pienso que los remates esos son confort. Aclarás que terminó el cuento y eso también es como, bueno, son formas de laburar. Sí, y aclarás también como eso, a la luz de qué debe verse todo lo demás. A mí me re preocupan esos finales, ¿viste? Que se supone que resignifican todo. Eso como que me mata, ¿no? Tipo sexto sentido. Sí, no sé por qué, pero me molesta, como que siento que es medio barato, que no sé, es un capricho, porque a veces funciona bien, ¿no? Como ese mecanismo en el policial funciona muy bien, digo, mira, era esto, ay, entonces esto que vimos, y esto que vimos, y esto que vimos, bueno, y que le da como todo un sentido a las otras cosas que pasaron. A mí me gusta que cuando termine el cuento las cosas no tengan tanto sentido. Y me pasa lo mismo con todo, con el humor que consumo también, digo, pensaba, por ejemplo, vi el especial este de Male Pichot, que era Leonor, Sí. y me pasaba como que por ahí me acordaba de algunos chistes que me causaban gracia, pero en realidad más que los chistes era como toda la atmósfera, todo el tiempo había algo que era gracioso, todo el tiempo había algo que sostenía como me río por cómo están parados, por la forma en la que hablan, ¿no? Como a mí eso me pasa mucho con ciertos actores. Viste que esos actores que aparecen en la pantalla y te reís antes de que digan nada, como que Sí, ya sí, sí. funciona eso. A mí me gusta mucho eso. Julián Lucero, por ejemplo, aparecía y yo me reía. Eso, tal cual. Le ves la cara y te reís. Totalmente. Y pensaba, tus cuentos en general del libro este y tu laburo literario no es específicamente humorístico, pero hay un cuento de tu libro Nadie vive tan cerca de nadie que cuenta la historia de una chica que se va con el novio a una clínica y con la madre del novio porque le tienen que coser el frenillo del pene. Pero se vive una cosa incómoda que es un poco graciosa. A mí me causó un poco de gracia. No sé si era la búsqueda. Sí, a mí se me parece que la idea era que fuera gracioso, sí, sí. Perfecto, entonces fue logrado. Pero viste, como que hay algo ahí también con la incomodidad, ¿no? Que la incomodidad termina llegando a lugares humorísticos. A mí eso es lo que más risa me causa siempre, como situaciones profundamente incómodas, inesperadas y como también eso, border, ¿no? Para mí la palabra es border porque, viste, uno la usa en inglés y es terrible porque uno podría decir límite, pero viste que border Claro. la usamos para hablar también de esa cosa de estar en el límite de qué y qué no se sabe, ¿no? Como en el límite, en el momento en que vas a decir algo terrible, ¿no? Como en este cuento, digamos, como que claramente estás en un lugar raro en el que estás por decir que a la madre le calienta el pito del hijo, que siempre es como un límite, ¿no? Y no lo decís, pero estás casi ahí, ¿viste? Y me parece que claramente estar ahí en el límite, en situaciones de incomodidad que en cualquier momento se pueden volver terribles. Bueno, está como esa frase de que la comedia es tragedia más tiempo, qué sé yo, y uno también podría decirlo al revés, finalmente, como la comedia también es como eso que está a punto de ponerse terrible, pero todavía no se puso terrible. Como esto puede ponerse muy grave, pero todavía no, entonces por ahora nos estamos riendo. Así como el peligro, ¿no? Claro, hay algo del peligro que te pasa cuando estás con amigos en una situación en la cual eso, o sea, terminan en el hospital por X razón, o están en una porque te paró la cana y no sé qué, y hay un momento en que te empezás a reír, Sí. ¿no? Como hay un momento ahí en que no sabes por qué, pero te empezás a reír, es un mecanismo de defensa o lo que sea, pero hay algo de la situación en la que estás, en la que te metiste, cuando te metiste en algo que no está bien, pero no porque no está bien moralmente, sino porque te va a salir mal, que para mí está muy cerca del humor siempre. Sí, lo linkeo con lo que se suele llamar humor negro, que es que, bueno, cuando la situación es más dolorosa, uno tiende a hacer chistes de los más duros, los más dolorosos. Ah, sí, obvio, sí, yo soy muy fan de eso también. Muy, muy. Mi familia, como somos de ese palo,
Y ni siquiera necesitamos que pase mucho tiempo, como, no sé, a mí me pasaba, esto te lo cuento, yo siempre digo, te lo cuento aquí en confianza, porque para mí los podcasts son como confianza, porque como no se viraliza el texto desgrabado, nadie te puede como cuetear en Twitter, es lo más importante. Pero, por ejemplo, ahora me pasó que mi abuelo estuvo con 1000 quilombos de salud, tuvo una ACV, después tuvo otro ACV, nada, tiene 90 años, digo, qué sé yo, es la que es. Pero bueno, estábamos ahí con mi vieja y me decía, como que ella estaba hablando con las enfermeras y que yo le preguntaba, y todos le decían, no, sí, acá nos estamos cuidando mucho. Y mi mamá me decía, bueno, la verdad, igual, yo cuando las veo toser me pongo a rezar para ver si le tosen encima y lo sacan de la agonía, ¿viste? Como, y nosotras somos así, hablamos así, y a veces, Claro. yo a veces me olvido de que nosotras somos así y lo digo delante de otra gente que por ahí le recontrachoca, ¿viste? Pero nosotras nos criamos como 100% así, ese es el humor de mi casa. Y para mí, por desde ya no habla nada de lo buena persona o mala persona que seas. Obvio, uno trata de saber con quién y en qué momento. Por eso te digo que en mi familia hablamos así, de nuestra propia familia. Yo no le hubiera dicho a nadie eso de su abuelo si no es el humor que maneja, ¿no? Pero es también una forma de lidiar con la muerte, pero también es una forma para mí de pensar. Yo pienso que es una posición ante la vida en general y que es una posición que te puede llevar a lugares bastante dark también, porque en general está unido a cierto pesimismo, a cierta forma dark de ver la vida, pero que también te salva porque cuando las cosas salen bien, después en general te sorprendes, ¿no? Como nunca esperas que nada salga bien y cuando las cosas salen bien te sorprendes. ¿Y podemos pensar en que eso es parte del humor judío? Yo pienso que sí, definitivamente. Por eso me re molesta cuando en nombre del humor judío dicen que no se puede hacer tal chiste nazi o qué sé yo, ¿viste? Yo nunca se me ocurriría eso. O solo los judíos pueden hacer chistes de judíos. Yo creo que cualquiera puede hacer chistes de judíos. El punto es si son graciosos. En general los chistes que hacen los antisemitas no son graciosos. Ese es el problema más grande. Pero yo no tengo problema con que alguien haga ningún chiste. Creo que los chistes que son agresivos en general no dan tanta risa. Pero sí, yo creo que es parte del humor judío, es reírse de las circunstancias angustiantes y siempre me parece clave la autohumillación. Tiene que humillarse uno mismo y a los congéneres, si querés, mucho más de lo que uno está humillando al resto. Me quedé con algo de atrás que hablamos del humor judío. Me quedé pensando, ¿el humor judío es igual en sectores más ortodoxos que en judíos más flexibles, digamos? Te voy a decir mi experiencia, que los judíos ortodoxos no tienen mucho humor. No quiero ser mala, pero lo soy. Y en mi experiencia no hay tanto humor. O sea, en los contextos más conservadores es muy difícil que aparezca el humor porque el humor es algo muy disruptivo. Parece un cliché, pero es verdad. O sea, porque en un mundo donde todo es sagrado, de las cosas sagradas supuestamente uno no se puede reír. Y todo es sagrado finalmente ahí. Entonces todos los chistes son interpretados como faltas de respeto. Me gustaría tener un ejemplo puntual, pero yo siento que 1000 veces he hecho chistes. En mi familia no, porque en mi familia nunca nadie le tuvo respeto a nada. Pero sí, como en el templo, en lugares de hacer un chiste con algo como, por ejemplo, con nuestras costumbres absurdas. No hay cosas muy absurdas de la vida ortodoxa. Por ejemplo, viste que teóricamente no podemos prender la luz y todo eso, ¿no? En sábado. Y entonces como hay un montón de triquiñuelas que inventan los judíos con plata para arreglárselas igual con la electricidad. Por ejemplo, en mi casa teníamos un reloj de Shabbat, que un reloj de Shabbat lo que hace es que a cierta hora de la noche se apagan todas las luces de la casa, menos la heladera. O sea, tenés que dividir el sistema eléctrico de la casa, porque la heladera no se puede apagar, y ponerle una luz del baño. Y se apaga todo a las 12 de la noche y se vuelve a prender, ¿no? Eso lo teníamos la familia de clase media. Después, en los edificios de más guita, tenés el ascensor de Shabbat, que por ahí alguna vez lo viste, que es el ascensor que para en todos los pisos. Sí, sí. Y entonces no tenés que tocar el botón. Es un delirio, pues es una chantada. O sea, como, dale. Todos sabemos que esto es una chantada, Claro. pero lo hacemos igual. Bueno, vos llegás a decir esto y no les cae nada bien. Por ejemplo, no te puedes reír de las chantadas que inventamos para seguir usando la electricidad y los tecnicismos que inventamos para decirnos que no estamos usando electricidad cuando la estás usando. Lo único que no estás haciendo es apretar el botón. Claro. Pero la estás usando, digamos. Y que hayan inventado una interpretación talmúdica para que eso se pueda hacer. Es bizarro. Claro. Pero, digamos, no lo puedo decir, para ponerte un ejemplo. Así que, no, en general en contextos muy conservadores, pero en mi experiencia eso no es un tema solo del judaísmo, sino en cualquier religión, en la ortodoxia de cualquier religión, creo que es muy difícil reírse de algo porque todo es sagrado en eso. O sea, y el humor es justamente como lo contrario de lo sagrado, ¿no? Es la idea de todo vale, todo puede entrar a mi chiste. De hecho, finalmente es la misma discusión que se tiene con la cuestión de la corrección política, ¿no? Si hay cosas sagradas
o si no. Hay un artículo que escribiste en La Nación hace bastante, 2015, sobre el humor feminista, y ahí decías algo sobre la diferencia entre el humor feminista y el humor machista, en donde el humor feminista siempre apela a reírse de la misma persona que ejecuta el chiste, digamos. Que las feministas se ríen de sí mismas, y que el humor machista se burla de los demás. Sí, mi sensación es que también a veces las feministas hacen muchos chistes sobre los varones, por supuesto. Pero ahí también hay una dinámica oprimido-opresor que es re distinta, ¿no? Del mismo modo que hacer chistes, o sea, imagínate si vos y yo nos ponemos acá a hacer chistes sobre los negros, no sé qué, es re triste, no es interesante, me parece. Pero creo que hay algo que es tal cual que tiene que ver con que el humor feminista tiene que tener la posibilidad de reírse de sí mismo, porque si no no se vuelve humor, se vuelve solemnidad, se vuelve como celebración de no sé qué. Y está bien, digo, puedes hacer eso. Puedes hacer un stand-up que sea más militante que gracioso. Existe eso. Pero digo, se pasa para otro lado. Yo creo que la gracia del humor feminista es que siempre tal cual tiene en cuenta quién es la persona que está diciendo el chiste y cómo se escucha ese chiste cuando lo dice una persona y que cuando lo dice otra, y cómo eso puede ser violento o puede ser divertido. Que a veces, yo estoy de acuerdo en que a veces la diferencia entre que algo sea violento y sea divertido es sutil. Pero yo creo que la reconocemos también. O sea, es sutil, pero no es invisible. La vemos, sabemos cuando alguien se está burlando mal o burlando bien, y tiene algo que ver con las identidades, no es siempre lineal, pero sí pienso eso. Y en cambio el humor machista como que, no sé, yo pienso en los chistes machistas que escuchaba cuando era chica, ¿no? Chistes de suegras, digo, por decir como... Y no sé, y mi problema es siempre lo mismo, nunca me causó mucha gracia. Y sobre todo porque pone a quien está diciendo el chiste como si fuera un capo. Creo que eso es lo más complicado. Como en general los chistes que ponen al enunciante como si fuera un capo. Eso me pasa también con la literatura. Es algo que le corrijo mucho a mis alumnos. Yo doy clases en artes de la escritura, en la carrera de escritura de la UNA. Y ahí como que siempre les corrijo a los alumnos como algo que, no sé si es una corrección, por ahí es un capricho mío. Si el narrador es el más capo, hay algo acá que no funciona. No puede ser que el narrador sea más capo que los demás personajes. Eso te hace no quererlo. No lo querés nada, como es imposible quererlo. Entonces, a mí me pasa lo mismo con el humor. Si el que está contando el chiste es el más capo, ¿viste cuando alguien te cuenta anécdota, por ejemplo, y te la cuenta de manera tal que es el más capo? Lo primero que yo ahí pienso es mejor la versión que tiene otra persona de esta anécdota. Como Claro. la otra persona que participa en esta anécdota la contaría mejor y la contaría distinto, porque seguro no fue así. Entonces como que me pasa eso con el humor machista, ¿viste? Siempre el más capo es él y la germu y la suegra son no sé bien qué y son personajes que no tienen los remates. Bueno, que eso me hace acordar a un debate que hubo hace un tiempo sobre el humor feminista, que a mí me gustó mucho ese debate, cuando Erika Rivas se baja de Casados con Hijos, ¿te acordás de toda esa historia? Sí. Y que entonces ella, entre las cosas que se quejaba, que para mí estaba bueno, como porque mostraban la carta en la que ella ponía varias cosas como que había criticado de Casados con Hijos, pensando que bueno, que habían pasado varios años desde la novela, qué sé yo, de la serie, y que había que pensar cómo lo íbamos a hacer en teatro 5 o 6 años después, con todo lo que pasó en el medio, ¿no? Y que lo que ella decía era, bueno, todos los remates los tiene él. Ella nunca tiene remates, ella siempre es como la tonta del chiste. ¿Por qué él tiene todos los remates? Y ahí me di cuenta como que era clave quién dice, quién es el que cuenta la historia, quién es el que tiene la parte graciosa y quién es el que tiene la parte tonta. Y que gran parte del humor machista es eso, que ellos tienen la parte graciosa y una dijo la estupidez de la que los otros se ríen. Y yendo con ese tema de la corrección política y de las nuevas formas de humor, pienso en, bueno, en tu laburo vos te dedicás a pensar las nuevas formas del amor. Entre otras cosas, sí, me gusta ese tema. Sí, sí. Pienso en tu libro El fin del amor y pienso en el podcast. Y digo, en los últimos años el humor también está cambiando. Digo, podríamos pensar en el fin del humor, digamos, o cómo ves los cambios que sufre o viene sufriendo el humor en estos años. Bueno, creo que hay claramente una crisis. Yo creo que se puede reír de todo, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. Yo por lo menos. Sí. También estamos de acuerdo en que los chistes de suegras no nos causan gracia. Y no solo los chistes de suegra, sino como en general, como burlarse de alguien que es más débil. Hay algo de eso que no es gracioso. Por lo menos a mí me dejó de causar gracia. El problema no es que me parezca ofensivo o que me parezca dañino. Ponele que todo eso. Pero en general, digo, yo no tengo problema con eso en la vida. Digo, me parece que nadie se puede ir a su casa llorando por un chiste que hizo un stand-upero. No pasa en la vida real. Y si pasa, es problema tuyo. Ahora, sí creo que es un problema que no sean graciosos. Entonces, la gente ya sabe que eso no es gracioso. Los humoristas que no son Jorge Corona, digamos, que no están apelando a un público de 80 años y quiere seguir riéndose la misma cosa que se rió durante 50, saben que hay algo que se agotó. Entonces ahí hay una búsqueda de novedad que es necesaria.
como un humor que no parta de la violencia, que sea gracioso sin partir de algo que no parta de la humillación al débil, ¿viste? Que me parece que es un estilo que ya fue. Sí. Entonces hay una búsqueda ahí y evidentemente no es tan sencillo, porque todas las peleas esas que aparecen para mí cada tanto con Ricky Gervais o los que quieren seguir haciendo ciertos tipos de chistes, en general tienen que ver con eso para mí, con que hay algunos que no le encuentran la vuelta. Reitero, a mí me da mucha lástima la cancelación de Louis C.K. porque para mí él le había encontrado la vuelta. Pero bueno, también pienso que se la encontró, por ejemplo, qué sé yo, a mí Lena Dunham me parece muy graciosa, siento que la mayoría de la gente no entendió que Girls era una comedia y lo criticaban con una gravedad como si ella no estuviera todo el tiempo riéndose de todo lo que están haciendo, que para mí era obvio que esa serie era una burla fascinante a las chicas como ellas. Pero bueno, ahí también te das cuenta que a la gente a veces le cuesta ver la diferencia entre la parodia y el retrato, ¿no? Digamos, como hay que encontrarle la vuelta para reírse sin violencia. Yo creo que hay gente que lo está investigando y creo que a veces sale bien y creo que a veces puede salir mal y también a veces el público por ahí no entra. Por ahí es como eso, el público piensa que lo que está haciendo Lena Dunham es realismo y no humor. Buah, puede pasar, pero sí, creo que hay una crisis, eso está claro. A veces también pienso que cuando pasan estas cosas, ¿qué pasa con el público que sí se ríe de Rompeportones? No sé. Digo, ¿cómo imaginas el futuro? No sé qué es rompeportones igual, pero lo entiendo por contexto. ¿Qué pasa con ese público? Y bueno, si vos querés seguir trabajando para ese público, para mí está perfecto. Yo creo que en general el problema es que los humoristas se enojan porque no quieren trabajar para ese público. Los humoristas quieren trabajar para la gente joven y se enojan porque a la gente joven no les gustan sus chistes. Si no, no se enojarían tanto. O por ahí se dan cuenta que ese público ya no está más y por eso se enojan y que ese público es cada vez más chico y entonces les da bronca. No tengo ningún problema en que ese público exista y tenga sus humoristas, del mismo modo que, qué sé yo, que exista, no sé, Vilouta y tenga su público. Sí, preferirías que no. En algún nivel creo que sí, como tipo, preferirías que no haya mal en el mundo. Claro, qué bueno Vilouta. Pobre Vilouta. No sé, es que yo no conozco mucha gente nefasta de la tele y es como un nombre que me acuerdo. ¿Preferiría que no exista? Sí, pero no es tan grave. Ya está, que exista, que tenga su público. Lo importante es que nosotros, los que pensamos que eso es nefasto, seamos cada vez más. A mí no me interesan las soluciones que tienen que ver con eso. ¿Qué hacemos con ese público? ¿Lo educamos? ¿Lo censuramos? No hay que hacer nada. Hay que fortalecer lo nuestro y producir cada vez más cosas interesantes del otro lado y los otros se angustian porque van perdiendo terreno. Es eso lo que está pasando. Pierden terreno y se angustian. Y hay algo que pasa también con el humor y las redes sociales, esto que hablabas también de los públicos distintos, ¿no? Como uno puede hacer un chiste por redes sociales y alguien lo va a tomar como algo increíble, gracioso, divertido, otra persona lo va a tomar como algo intrascendente y a otra persona le puede parecer ofensivo. Sí, obvio. Siempre estás ofendiendo a alguien en Twitter. Una vez casi me cancelan porque dije que me parecía ridículo gastar mucha plata en arreglar tu casa. Y casi me cancelan por eso, te lo juro. Como que a veces haces un tweet que pensás que es re intrascendente y de pronto era una guerra civil, ¿viste? Es rarísimo. Digo, también pasa porque cada vez es más importante quién es el que hace el chiste. Un poco sí, no solo quién, sino hay algo como me parece que yo me doy cuenta, ¿no? Que es el pacto de confianza, ¿no? El pacto de... que eso es muy problemático, el pacto de sabemos que somos buenos, ¿no? Entonces, vos le escuchás cierto chiste a alguien y sabés que lo está haciendo con una vuelta de tuerca porque somos buenos, porque lo conocés, pero si lo hace un desconocido, ¿viste? Es como si vos mañana te tiras un chiste antisemita. Todos vamos a saber que lo estás haciendo en chiste en el otro sentido, pero porque te conocemos. Si no, no. Entonces, a la vez eso es problemático para mí, porque uno se confía demasiado y eso. Y entonces ahí estamos todos haciendo chistes racistas porque total somos buenos. Y digo, vos decís, no sé. Se pega una vuelta rara ahí. Todos haciendo chistes machistas y chistes racistas. Digo, ¿somos tan buenos? Claro. No sé. Pero es complicado. Por eso digo como que no termino de tener un punto de vista sobre qué pasa con eso. O sea, a mí no me parece interesante estar todo el tiempo como en esa de repetir el chiste del opresor porque somos buenos, porque además eso, siento que tiende a ser, como ustedes saben que soy progre, yo puedo decir cualquier cosa. Y es raro eso. Lo pensás un segundo y es raro, porque es como, pero si lo dice otra persona que no conoces, sí te parece mal. Claro. Es raro como mínimo. Pero después como que a la vez tampoco me gusta la idea de que haya como que, bueno, vos podés hacer este chiste porque sos judía, pero sos blanca, pero sos flaca, pero sos clase media, pero sos... Bueno, querés llenar el formulario y vemos si vos podés hacer este chiste. Tampoco funciona, claramente. O sea, no puede ser. O sea, eso tampoco puede estar bien, me parece a mí. Entonces,
no sé muy bien qué hacer. Creo que hay que entender, y con esto cierro este tema si querés, que es que no estamos acostumbrados a hablar para 50.000 personas. No estamos acostumbrados. Uno tira algo en Twitter y piensa que está hablando con sus amigos. Y hay que acostumbrarse a que es como si estuvieras diciendo en un megáfono en la Plaza de Mayo. Que seguramente, si yo les digo las cosas que les digo a mis amigos con un megáfono en la Plaza de Mayo, me agarran a trompadas. Y está bien. Entonces, mi sensación es que hay que acostumbrarse a que eso es así. Sí, es verdad que es medio antinatural, ¿no? Que de golpe todo el tiempo uno le hable a 30.000 personas. Exacto, por eso uno va en Twitter por la vida como si estuviera en su grupo de WhatsApp y te olvidas que estás hablándole a un montón de gente que no te conoce y no conoces. Y no tiene por qué conocerte. También podríamos decir que uno no tiene por qué ser tan agresivo con desconocidos, ¿no? Pero digo, qué sé yo, no sé. Por ahora es la norma en Twitter. Y aparte, bueno, hicieron ese invento nefasto que es el citar tweet, que para mí es como, Jack nos odia y quiere que nos matemos entre todos. E inventó eso. Sí. Pero vos sabés que con esto de la cancelación y estas cosas, hay un libro de Andrés Barba que se llama La risa caníbal. Entonces el tipo dice que ni éramos tan fachos cuando hicimos el chiste, ni éramos tan deconstruidos o buenos o lo que sea cuando pedimos disculpas, digamos. Total. Como que hay toda una pantomima ahí de la disculpa que es potente también. Sí, la disculpa y el señalamiento, ¿no? Como, a mí me parece que es evidente que hay un goce muy grande en señalar la conducta del otro. Y después también un goce eso, en la disculpa, ¿no? Como en el arrepentimiento. Es casi católico el asunto, ¿no? Como mostrarse arrepentido y mirar el trayecto que hice. ¿Qué sé yo? Como que también le termina dando una entidad a todo que es como, no sé, parte del humor justamente es tomarnos todo menos en serio. Y a veces siento que estamos, ¿viste? Cuando entras a una discusión de Twitter y están hablando de un chiste incorrecto que hizo alguien y ya nadie sabe ni cuál es el chiste. Ya sencillamente están como hace 1 hora y media discutiendo sobre otras cosas, ¿viste? Y como le han dado una densidad a algo que quizás dijo una persona tan irrelevante como Ari Paluch, ¿viste? Y vos decís como, ¿de verdad? ¿Vamos a estar una semana discutiendo esto? Me parece que lo lógico sería dejarlo pasar. Hay un autor que a mí me parece muy simpático, que está en Twitter, de hecho, que es Santiago Gerchunov, ¿viste? Que es el hijo de Pablo Gerchunov. Y Santiago tiene un libro que se llama Ironía Moudon, donde toma una idea que es de Rorty, un filósofo, que es como la idea de eso, de la ironía como el modo en el que habría que sostener creencias en una democracia. ¿No? Como, bueno, sostengo mis propias creencias, pero un poco irónicamente, como sé que mis creencias son mías y no son absolutas, y bueno, y trato de discutir tomando mis propias creencias con pinzas, sabiendo que puedo estar equivocado y que no puedo agarrarme de eso para matar a nadie. Y me parece que un poco lo que está faltando justamente en la esfera pública hoy es eso, como la ironía, y en ese sentido creo que el humor es algo. Por eso estamos discutiendo todo el tiempo humor, porque es central en la discusión democrática finalmente. No es un caprichito, no es un tema de nicho y no es un tema como, bueno, un consumo cultural como cualquier otro, porque tiene que ver con esto, con la relación que tenemos con nuestras propias creencias. Y hoy hay mucha solemnidad, hoy hay mucha falta de risa sobre las propias creencias, tanto en el progresismo al que pertenecemos, como en la derecha, que tampoco se ríe a sí misma, nadie se ríe a sí mismo. Me parece que eso está faltando muchísimo en todas partes. Dice como que por eso también se le pide mucho límite al humor. Yo lo que pienso es que sí, se le pide mucho límite por eso, porque nos da miedo. Ay, el otro día lo dijo alguien que me pareció muy interesante y no sé quién lo dijo. Como que nos da mucho miedo la ambigüedad. Nos da mucho miedo no entender. Esta persona que hizo este chiste, ¿es progre o no es progre? Este chiste, ¿es progre o no es progre? ¿Esto está bien o está mal? Cuando no entendemos, ¿viste? Cuando no entendés y decís como, ¿pero este es de nuestro o es de los otros? Y no estás seguro, y decís, ¿le pongo like o no? Eso nos reangustia. Necesitamos saber quién es bueno y quién es malo, de qué lado está todo el mundo. Y el humor justamente funciona cuando deja lugar a la incertidumbre para mí, cuando deja lugar a lo que no se entiende. Entonces, creo que por eso el humor nos pone nerviosos, necesitamos aclararlo, ¿viste? Como necesitas que la película que se ríe de los progres sea claro que es progre igual, porque si no te angustia. No sé, me parece que hoy nos angustia mucho eso, lo ambiguo, lo que no se entiende, y el humor trabaja justamente con eso, y por eso tratamos de ponerle límites que finalmente lo asesinan, obviamente. ¿Y la poesía tiene humor? Sí, para mí sí. Porque yo lo llevaría como en el imaginario más básico de que tiene más relación con la solemnidad. No, para mí no. Igual depende también. O sea, la poesía también tiene una solemnidad que para mí pega la vuelta, como que puede ser, es tierno también, como el gesto siempre, esto no me acuerdo quién lo decía, yo no me acuerdo quién dice nada evidentemente, pero alguien decía algo
Como que siempre tratamos de decir, bueno, no, nadie quiere decir yo escribo poesía, tratamos de ponerle otras palabras, ¿viste? Porque sabemos que hay algo muy solemne en el gesto de agarrar un papel y ponerse a escribir poemas, es re solemne, pero eso está bueno también, como alguien que se toma tan en serio a sí mismo, hay algo tierno de eso finalmente, como que no tratas de cancherear, si algo es incanchereable, escribo poesía, ¿viste? Eso me parece simpático. Pero también hay poesía que tiene humor. Yo pienso mucho en poesía argentina, bueno, Fabián Casas, básicamente. Uh-huh. Yo pienso en el poema más famoso de Fabián, ni idea si es el poema famoso, pero es el de la llave en la mano, ¿lo tenés ese? No. Es muy bueno ese poema. Lo estoy buscando en Google ahora para que me aparezca. Sin llaves y oscuras se llama ese poema. Me fascina. Y no es que tenga un remate, porque obviamente no va a tener remate, pero te lo voy a leer un toque, es cortito. Dale, sí. Porque ahí lo encontré. Sin llaves y oscuras. Era uno de esos días en que todo sale bien. Había limpiado la casa y escrito 2 o 3 poemas que me gustaban. No pedía más. Entonces salí al pasillo a tirar la basura, y detrás de mí, por una correntada, la puerta se cerró. Quedé sin llaves y oscuras, sintiendo las voces de mis vecinos, a través de sus puertas. Es transitorio, me dije, pero así también podría ser la muerte. Un pasillo oscuro, una puerta cerrada con la llave adentro, la basura en la mano. Es gracioso. O sea, no sé si te morís a carcajadas, pero es gracioso. Es el comienzo de una escena que está buena. Hay algo muy patético del chabón con la llave y la basura en la mano y pensando, así podría ser la muerte, ¿no? Como que también te da risa la solemnidad del chabón. Sí. Yo no soy experto, pero sí creo que también cambió mucho cierta forma de hacer poesía con elementos súper cotidianos que le dan más soga al humor, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, claro, esto puede arrancar en muchos lugares, pero en la poesía de los 90, desde ya, que sí, son, bueno, Fabián, pero también las chicas de Jessy Felicidad, Cecilia Pavón, Fernanda Laguna, Gaby Bex. Ella siempre, bueno, de hecho, el poema más famoso de Fernanda Laguna es el poema La toallita femenina. Y sí, y ellas trabajaban mucho, no solamente con el humor, sino y con lo banal, sino justamente con la figura de la boluda, ¿viste? Como sí. La idea de la poeta boluda. Y eso es claramente, bueno, tiene intenciones que son humorísticas, que son tiernas en general, porque ellas le escapan mucho como al humor cínico, digamos. Y eso fue en los 90, y claramente la mayoría de la poesía que hoy leemos en Instagram mama de ahí y de esa intención, me parece. Y cuando la poesía se vuelve así tan como terrenal y observacional, sí, obviamente que hay algo del humor. También yo creo que hay algo que aparece del humor por el tema de las lecturas en voz alta, ¿no? Como a medida que se fue popularizando esto. Sí, totalmente. Que yo es algo que creo con lo que hay que luchar igual, porque también, cosa que trabajo con mis alumnos, cuando a veces traen cosas que yo me doy cuenta que las pensaron para leer en el Matienzo y que tienen muy claro dónde hay que reírse. Digo, está bien, pero no seas esclavo de esto, ¿viste? Porque si no es como, yo ya veo cuando el alumno levanta la vista y piensa, ¿se van a reír acá? No, o sea, trata de escribir pensando que no va a pasar nada. Porque si no se nota la búsqueda del chiste y un poco lo que diferencia a la literatura humorística del chiste es eso. No levantar la mirada para buscar el chiste, sino ver qué pasa si uno no lo busca. Esto fue Humor en Serio. Grabación remota y edición de sonido por Juan Pablo Ferreiro, @audiocaster. Y música por Ale Dolina. Hasta la próxima temporada.